La segunda parte de la Constitución habla específicamente de lo que son las autoridades de la nación. Y por un lado habla del gobierno federal y por el otro lado de los gobiernos de provincia. Esta división que hace entre gobierno federal y gobiernos de provincia es precisamente el principio del que hemos hablado anteriormente, de que es un sistema descentralizado federal. El gobierno federal, y este esquema se reproduce en el gobierno de provincia, se divide en lo que llamamos tres poderes. En realidad, si bien le decimos poderes, se trata de tres funciones o ejercicios distintos del mismo poder, que es el poder que tiene el gobierno para llevar adelante el Estado. El poder es legislativo, que es el que se ocupa del dictado de las leyes, es el poder ejecutivo, que es el que ocupa de ejecutar las leyes, y el poder judicial, que es el que se ocupa del cumplimiento de las leyes. La Constitución, en este caso, en el poder legislativo, especifica que va a funcionar en dos cámaras que están divididas: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados de la Nación específicamente representa a los habitantes de la nación. La Cámara de Senadores de la Nación representa a las provincias. Por eso es que cada provincia tiene una cantidad distinta de diputados que depende de la cantidad de habitantes de la provincia, mientras que cada provincia tiene exactamente 3 senadores, todas igual, porque los senadores representan a las provincias en igualdad de poder. Los senadores se eligen 2 por la mayoría y 1 por la minoría, es decir, por el partido mayoritario y por el partido minoritario. El poder legislativo es el que tiene a su cargo la decisión de qué leyes son las que van a dictar y que son aplicables en todo nuestro país. Entre otras están los que llamamos códigos: el Código Civil y Comercial, el Código Penal, todas estas cuestiones que van rigiendo nuestra vida diaria, tanto respecto al matrimonio, al divorcio, al nacimiento, a los bienes, a las leyes penales. Todo está condensado en estos códigos. El poder legislativo, además, tiene la facultad, por una mayoría agravada, de incorporar tratados internacionales para darle jerarquía constitucional, como habíamos hablado, que hay algunos que tienen esta jerarquía. Los tratados internacionales son acuerdos que se realizan entre distintos estados, y en este caso el Poder Legislativo tiene la facultad, por el artículo 75, en su inciso 22, de incorporar tratados que van a tener el mismo valor que la Constitución Nacional, o sea que son considerados parte del cuerpo de la Constitución Nacional. ¿Cuáles son los principales de estos tratados internacionales que ya tenemos incorporados? El Tratado de Derechos Humanos, que llamamos Pacto de San José de Costa Rica, los tratados de derechos y de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, los tratados de derechos de los niños, niñas y adolescentes, todos los tratados de estos que son de derechos humanos son los que están ya incorporados efectivamente y que van a regir y ser un principio rector que va a dirigir cuál va a ser el sentido de las leyes que va a dictar el Poder Legislativo, porque no pueden ir en contradicción con estos tratados. El procedimiento para denunciar un tratado, que sería el término técnico para renunciar a un tratado, implica que por esta misma mayoría agravada, tanto diputados como senadores deben decidir que van a renunciar a ser parte de este tratado entre distintos países, y a partir de allí hay que esperar un año para que se deje de aplicar el mismo, porque si no los países serían pasibles de sanciones, de multas o de distinto tipo de sanciones que puede aplicar el grupo de los demás países
por el hecho del incumplimiento. Es decir, que si quisiésemos dejar de cumplir con uno, no se puede de un día para el otro, ni fácilmente decir renunciamos y ya está. Requiere todo un proceso de razonarlo, conversarlo, meditarlo y la mayoría grabada de votos. En cuanto al poder ejecutivo, tratamos de un poder que se ejerce en forma de el presidente de la nación. Muchos creen que el presidente y el vicepresidente son los que conforman el poder ejecutivo y no es así. El poder ejecutivo solamente lo ejerce el presidente de la nación. A su vez tiene a su cargo un gabinete, el vicepresidente que va a ser el presidente de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo y se ejerce en forma unipersonal. Estos dos poderes, tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo, en nuestro país son elegidos por medio del voto popular. En otros países se puede elegir también a los jueces, cosa que no sucede en nuestro país, donde el poder judicial accede a este puesto por concurso de antecedentes y por un concurso de conocimientos. Es decir, que tienen que rendir un examen, acreditar sus antecedentes, sus conocimientos, lograr un puntaje necesario para formar parte del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo se ocupa de aplicar las leyes, de ejecutarlas. En cuanto al Poder Judicial, es a quien vamos a recurrir en el caso de que haya un incumplimiento de las leyes o algún conflicto que surge en el cumplimiento. Y entonces van a ser los jueces de las distintas áreas los que van a dirimir, a decidir cómo se va a solucionar el conflicto. El Poder Judicial tiene distintos escalafones. El superior es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A partir de ahí, en orden descendente, están las cámaras de apelaciones y los juzgados ordinarios o de primera instancia. Este orden se va a reproducir más o menos en idéntico sentido en la mayoría de las provincias, si bien pueden cambiar los órdenes. El gobierno federal, si bien establece determinadas pautas y principios que sí o sí son exigibles y reproducibles en las provincias, también les da cierta libertad en algunos temas. Por esto, la Constitución de la Nación pauta que los gobiernos de provincia van a dictar a su vez su propia Constitución. Por eso cada provincia tiene su Constitución provincial, que tiene algunas diferencias con la Constitución Nacional, si bien no pueden contradecirla por este principio de supremacía del que ya habíamos hablado, y donde pueden pautar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que es la idiosincrasia o las costumbres propias de cada provincia. En nuestra provincia, por ejemplo, se reproduce este esquema del poder legislativo con la Cámara de Legisladores y de Diputados. Se reproduce el poder ejecutivo, que también es unipersonal, con el gobernador de la provincia. El vicegobernador es el presidente de la Cámara de Diputados. Y el poder judicial, en el cual tenemos la Corte de Justicia de la provincia, que es el órgano superior, las cámaras de apelaciones y los órganos inferiores. A su vez, el gobierno de provincia también se descentraliza en los distintos municipios. En este caso también se reproduce este mismo orden de división de poderes y tenemos el poder legislativo, que serían los jueces de falta, el Consejo Deliberante, el Poder Ejecutivo, que serían los intendentes, y el Poder Judicial, que serían los jueces de falta. En este caso, los consejos deliberantes dictan ordenanzas en vez de leyes. El Poder Ejecutivo, que es el intendente, se ocupa de todas las cuestiones atinentes a su municipio, y el Poder Judicial o Tribunal de Faltas va a resolver aquellas cuestiones atinentes al incumplimiento de las ordenanzas dictadas en cada municipio.